Muy bien, comenzamos la grabación de la séptima clase sincrónica de AMC. En las clases anteriores vimos varios conceptos teóricos, por ahí alguna cuenta simple del cálculo de transformadores. Lo que les voy a presentar hoy es un poco más de eso y vamos a tratar de cerrar con algunos cálculos que representen lo que nosotros deberíamos de tener en cuenta cuando trabajemos en grupos de taller con alumnos de nivel medio. ¿Qué cosas tenemos que tener siempre, siempre presentes? Voy a compartir pantalla y voy a poner el PowerPoint. Bien, ¿ven mi pantalla en este momento? Se ve Sí, sí. un No, se ve Perfecto. marrón medio. y todo el fondo gris. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Estamos en la carátula de siempre y vamos a ver algunos cálculos. Primero, un pequeño repaso de lo que veníamos hablando sobre transformadores y vamos a hablar más específicamente de lo que podemos llegar a ver que son los transformadores de baja potencia, aquellos que nos dan una tensión que podemos aplicar en distintos tipos de circuitos electrónicos, o sea que nos bajan de la tensión de línea de 220 a 12 volt, por ejemplo, como en este caso, 12 volt a 50 ciclos. Es un transformadorcito chico, puede estar entre los 100, 200 watts, es muy, muy común este tipo de transformadores. También podemos tener alguno que sea un poquitito más preparado. Este otro caso, incluso, tenemos una doble salida de 3 más 3. O sea, tenemos el transformador con un punto medio. 220 incluso. Este es más chico todavía porque es de 8 watts. Ahí tenemos otro transformadorcito. Este me da la impresión de que es un poco más grande. Pero también es de Punto medio. salir... ¿Cómo? Con punto medio. Con punto medio, exactamente. Este con punto medio. O sea, tenemos dos salidas. Podemos tener dos secundarios o podemos tener un punto medio. Alternativas. ¿Ven? Ahí tienen un poco más graficado las alternativas de salida. Doble secundario con punto medio o con una derivación a mitad del arrollamiento secundario. El primario siempre, siempre, tengan en cuenta esto, siempre va a ser el que tenga dos conductores. Son los que reciben la tensión de línea, los que reciben en este caso de transformadores chicos, los 220 volt. En el secundario, si tenemos dos cables, bueno, entregará la tensión para la cual está calculado, si no, puede tener, en el caso de que tomemos un punto medio, más 12 menos 12 en la parte de arriba, más 30 menos 30 en la salida de los conductores de abajo, o podemos tener entre los extremos, en los terminales superiores 24 volt y en los inferiores 60 volt, si tomamos de extremo a extremo. Ahora, estas serían las configuraciones internas y los símbolos de esas configuraciones. Sobre la izquierda, un transformador con una sola salida, una sola derivación de secundario, y el del lado derecho con la doble derivación o punto medio. Ahí tenemos otra configuración más, que está muy parecida a la que estábamos viendo en la última imagen.
El tema cuando vemos los gráficos es que, bueno, podemos identificarlos. A ver. ¿Qué pasó acá? Nos fuimos lejos. Perdón, voy de nuevo porque saltó a las últimas diapositivas. Las imágenes de los trafos. Bien. Acá quería seguir yo. Estábamos viendo los distintos tipos de alternativa de los bobinados, los devanados que puede tener, pero esencialmente un transformador está formado por, o sea, físicamente los componentes son el carrete donde se va a enrollar el alambre conductor que va a ser los bobinados o solenoides también se los puede llamar. Lo que va a ser el núcleo ferromagnético, lo que va a conducir el campo magnético, en algún punto nombramos que son chapas que evitan que haya corrientes parásitas, o sea, la conducción del flujo magnético se va a hacer en el sentido que tienen las chapas, en forma longitudinal por las chapas. Se hacen separadas para que la conducción transversal se evite. Esas chapas pueden tener un poco de óxido, un poco de barniz o alguna otra sustancia para evitar de que haya conducción interna, que no haya corrientes de Foucault. Estas chapas se conocen por la forma que tienen como EI y son las que van a formar el núcleo ferromagnético. En la parte central de la letra E es donde vamos a poner los carretes, la parte hueca de los carretes, y eso se llama columna. Tenemos la columna central y las laterales. Y lo que queda por encima y por debajo son las culatas. Después, otro elemento físico esencial es obviamente el alambre conductor barnizado, según los códigos AWG, que es el que nos da las características de sección, diámetro, peso por unidad de longitud, amperaje tolerable de cada uno de estos bobinados. Por si no lo conocen, se ven así de ese color porque todos tienen una capa de aislante, o sea, al no estar, para evitar el exceso de tamaño, el volumen, la única forma de aislar lo que tienen este tipo de conductores es bañarlos con barniz, pintarlos con barniz, dicho de otra forma. Entonces, ese color se debe al resaltado del color natural del cobre pintado con barniz. Por eso dice alambre esmaltado. Y otro elemento esencial para la construcción de lo que es un transformador es la aislación o separación entre las capas de bobinados que se hacen una sobre otra, una pegada a la otra. Es lo que se conoce como papel Prespan o Press-Fan, como quieren llamarlo. Lo pueden encontrar con esas tres denominaciones. No es más que un papel embebido en un tipo de aceite que ayuda a evitar que haya conducciones internas. No solamente el barniz ayuda a evitar eso, también da un poco de aislación térmica. Bien, la forma de construirlo es, después de bobinado sobre los carretes, los dos solenoides del primario y el secundario, se van a ir introduciendo las chapas E e I en forma alternada desde izquierda y desde derecha. Ahí como ven que tienen tanto de un lado como del otro y se van poniendo en forma alternada. Se pone una chapa E y del otro lado una chapa I y se invierte la posición hasta completar todo el hueco que tiene el carrete. Previamente, perdón, no hice la imagen de los bobinados. Bueno, ahora enseguida lo vamos a ver. Se tiene que completar todo lo que es la parte central del carrete. Las chapas tienen que estar bien compactadas para hacer un núcleo sólido y macizo.
el papel se coloca entre cada bobina, ¿no? Si es con toma intermedia o no. Sí, ahí se va a ver. Se hace uno de los bobinados. Como ven arriba, ya cuando se introduce la primera vuelta, se hace la conexión de uno de los terminales. Supongamos que este es el primario, ese puede ser la toma que va a fase, y cuando se termina de dar la última vuelta de este bobinado, se empalma, se suelda con el otro terminal que irá a neutro. Se dan las vueltas calculadas y se pone, ahí, bueno, no es papel Prespan específicamente, pero es un papel aislante. Se termina de bobinar el primario, se pone el papel aislante y se bobina el secundario. Bueno, en este caso creo que es al revés. Después le voy a decir por qué me doy cuenta que es al revés. Lo que está bobinado en la imagen de la izquierda es el secundario. Sí, pero tiene más vueltas. Un poco es el tema de las vueltas y otro poco, no sé si lo alcanzan a distinguir. El alambre. El grosor del alambre, exactamente. El diámetro del alambre es mayor el del secundario que el del primario. Y como ven, ya los cables, los terminales que van a unir a la alimentación y a la carga, ya tienen que estar unidos al alambre del bobinado. El papel Prespan se pone ahí entre esos dos bobinados. Bueno, otra forma de hacerlo, no a mano, es alguna maquinita que puede ser casera. Esa máquina se puede hacer, no es nada más que un tornito manual. Uno pone en otro eje, en otro lugar, el carrete del alambre bobinado y le va dando las vueltas. Si uno es un poco más detallista, puede utilizar una máquina que tenga incluso contador y le da rápido a la manivela y no tiene que contar las vueltas, sino simplemente mirar el contador y armamos los bobinados en forma más rápida. O si ya se quiere hacer un emprendimiento de tipo industrial, aunque sea pyme, uno puede contar con máquinas que hacen todo el trabajo en forma automática. Qué bueno. El tema con la construcción es que después tenemos que hacer algunas mediciones, ya sea con el trafo que estamos armando, que se esté armando, no digo que vamos a armar, con el trafo que se esté armando o que se esté revisando, tenemos que poder hacer algún tipo de control. Y para esto, en electricidad, una de las herramientas más versátiles que tenemos es el tester. Todos los la testers, resistencia, ¿no? Esa es una de las características que hay que medir, sí señor. Todos los testers, sea desde los más sencillos, básicos, los caballitos de batalla como el que está a la izquierda, o alguno un poco más complejo como el que está a la derecha, o sea, los de marca que traen funciones como medición de integrados, de temperatura, de humedad, que tienen todos los chiches. Bueno, todos tienen básicamente un par de características que necesitamos para verificar y controlar un transformador. Profe. Este es otro. El que tengo acá, no sé si lo llego a ver. Espera. Salimos un poco de compartir pantalla. Dame un segundito. Bien. ¿Querés? ¿Te animás a presentar pantalla para que lo vean el resto de tus compañeros? Sí, no, igual acá no sé si lo estoy mostrando en cámara. No, porque cada uno está viendo. Yo lo veo perfecto. Lo ven ahí, decía para que lo vean en detalle. Sí, se ve perfecto. Que es De marca Profit. Es bueno eso. Un multímetro autorrango. Exactamente. Es un autorrango. Tiene Son la buenísimos. opción de ser manual, pero ahí pueden observar, solamente tenemos las magnitudes eléctricas que queremos medir y automáticamente se coloca, digamos, en la magnitud. En la escala de medición acorde a la magnitud. Exactamente. Pero ¿qué pasa con los máximos? O sea, ¿no se va a quemar o algo? Tiene una función de testeo previa que a lo sumo lo que va a hacer lo va a apagar. Sí. En otras palabras, antes de que Sí, pase los límites, los márgenes de medición, te lo va a apagar. Tiene una protección interna. Sí, yo tengo uno básico. Sí. Es como que tiene una especie de, vamos a decirlo así, fusible
o Sí. como el efecto que tiene un disyuntor, que se corta antes de que haya algún problema. Lo que tienen que tener ese tipo de circuitos es Sí, la acá, por ejemplo, velocidad de testeo de la magnitud que se esté midiendo para que evite que se arruine el instrumento, el dispositivo. Tiene que ser muy rápido. acá, por ejemplo, yo mido voltaje ahí en continua y puedo cambiar la escala. No sé si ahí la... ¿Ven la coma cómo se va corriendo? Sí, sí, va cambiando el punto decimal. Milivoltios. Ahí aparece ahí. Esto, si yo quiero, también lo puedo regular yo como la escala, digamos. Que no sea autorrango. Sino que ya Puedo... predeterminado, sabiendo que vas a tomar una baja potencia o Claro. una tensión como la de línea 220, 380, ya lo preconfigurás por ahí. Ujú, sí, tal cual. No, la verdad que está muy bueno. Tiene luz, o sea, no. Bastante Es muy bueno completito, sí. para hacer trabajo, digamos. Yo trabajo con los vehículos, así que también eso es muy bueno. El autorrango es como que uno se olvida de regular la escala y tener en cuenta que el aparato se puede quemar. Entonces, Sí. facilita mucho el trabajo. Ese es uno Ayuda de los mucho. temas importantes, tener el trabajo allanado, digamos, en algunos aspectos. Está bueno ese. Igualmente, lo que yo les mostraba era, a ver, voy a volver a compartir pantalla para... Estábamos viendo a finalizar el trabajo, medir la resistencia para controlar la cantidad de Claro, y vueltas vamos a que ir tiene. para ahí. Ujú. Lo que iba a decir, lo mismo que decía Marcos, es que tiene las funciones básicas. Las principales que necesitamos cuando estamos hablando de un trafo eran esas que nombraban: la resistencia, la continuidad. La continuidad es la prueba de la misma posición, el mismo lugar de la selectora que la prueba de diodos. Coincide con continuidad, que incluso en algunos casos tiene la señal sonora. Eso lo tienen todos los multímetros, todos los testers. Incluso si alguno piensa que no corresponde decirlo, los viejos tester de aguja, los viejos tester analógicos, no, no son viejos, sino simplemente que por ahí algunas funciones son mucho más fáciles de conseguir con los nuevos digitales, pero los testers analógicos todavía tienen algunas utilidades. Y Por son más ejemplo, eficaces en algún sentido también. ¿cómo? Muestran que son mucho más eficaces con respecto a la escala y demás. O sea, la lectura real, porque la aguja, digamos, en un valor digital también depende del aparato cómo lo interprete, y en una escala analógica, la aguja oscila también en pequeñas porciones, que eso también hay que tener en cuenta muchas veces. Sí. Hay distintos tipos de tester que tienen más, ¿cómo se dice? Precisión, Ujú. y hay algunos que no necesitamos que tenga precisión, sino que nos indique, por ejemplo, como si fuese un galvanómetro, el sentido de circulación de la corriente. Y eso, Tal cual. por ahí, en un tester digital no lo tenemos, por más No lo preciso que tenemos. sea, y sí lo podemos Bien. tener en un tester analógico de aguja. La aguja queda calibrada en el punto medio y nos va a indicar el sentido de circulación en la oscilación hacia izquierda o hacia derecha. Así es que todo tiene su utilidad. Otro ejemplo de cuestiones que por ahí pensamos que están fuera de época. En televisión no tenemos prácticamente nada valvular. Por si no se ubican lo que significa valvular, son los viejos televisores de tubo de rayos catódicos. Esos gabinetes enormes, esos mamotretos que eran pesadísimos, que tenían lo que en el barrio le decíamos las lamparitas. Esas son las válvulas termoiónicas, que cumplen las funciones o cumplían las funciones de los circuitos integrados, los transistores. Bien, pentodos, diodos, triodos, había un montón de variantes. Ese tipo de
de diseños no se usan en televisión por una cuestión de practicidad, pero sí se utilizan en equipos de audio de alta eficiencia, equipos de radar, por ejemplo, se siguen usando válvulas termoiónicas. Tienen una eficiencia que es equiparable a lo que es un tester analógico para algunas mediciones. Bien, vamos a seguir un poquitito, así no nos perdemos. Dije, básicamente todos, incluidos los testers analógicos, tienen para medir la resistencia, para medir continuidad, incluso con algunas alarmas como las sónicas que marcaba ahí. Acá vamos a entrar con el tema de los cálculos. Ahí puse de nuevo lo que es la relación de transformación en función de la tensión de primario, secundario y el número de espiras o número de vuelta de los bobinados primarios y secundarios. Yo tiré ya unos números como para que empecemos con esto y vamos con algo fácil. Si tengo un primario con 1500 vueltas y un secundario con 82, la relación de transformación, ¿de cuánto sería? A ver, háganme la cuentita, por favor, así no sigo hablando yo. A ver si no le pifié también. $18,29. 18,29. 29. Bien, lo voy a redondear. 18,3. Sí. 18,3. Ujú. Ahora, digamos que estamos hablando de este tipo de transformadores que nos podemos encontrar en cualquiera de nuestras actividades, que tenemos la tensión de línea 220 y el secundario necesitamos que nos entregue 12 volts. A ver si se verifica la relación de transformación. Sí, 18,3. 18,3. Entonces estamos hablando de que estas son características de un mismo transformador. La relación de transformación me está dando que es igual, 18,29 por ahí. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula referida a las corrientes, la relación de transformación, cómo quedaban I1 respecto de I2? ¿Cómo era la fórmula? Y no era lo mismo, o sea, Era, la pregunta concreta era I1 dividido I2. Si quieren, búsquenlo, por ahí pueden googlearlo también, no hay problema por eso. Acuérdense, estamos en el mundo digital moderno que no es necesario tener la información, sino saber dónde buscarla. Y al revés, I2 sobre I1. I2 sobre I1, sí. Eso es parte de lo que vimos en la clase pasada, que al derivar de la fórmula de potencia, la relación de transformación, porque un transformador trata de conservar la potencia de entrada en la salida. Hay diferencias, son sutiles, sobre todo cuando son chicos, pero es la potencia lo que se mantiene. Entonces, potencia 1 es igual a potencia 2, de ahí despejamos E1 por I1 igual a E2 por I2, se hace un pasaje de términos y queda la fórmula de la relación de transformación como E1 sobre E2 igual a I2 sobre I1. Uh-huh. Ahora lo que les voy a pedir que calculen, esto lo hago en el aire para ver cómo sale, para ver de prueba. Si tenemos que alimentar un circuito que necesita 12 volts y me va a consumir 2 amperes, ¿cuánto tendría que tener de corriente, cuánto me tomaría de corriente en el primario? A ver si sale calcularlo así. ¿Cómo, profe? Usando la relación de transformación. ¿Cuántos amperes? 2 amperes.
y usando la relación de transformación E1 sobre E2 igual a I2 sobre I1. El I2 es de 2 amperes. ¿Qué? 9,15, no, no puede ser. ¿109,28 mili? Anda en 109 miliamperes, exactamente. 109,2 miliamperes, sí. Exactamente. Porque tengo Recuerden esto. 220. Ah, perdón. Dale, decí. No, porque por fórmula tengo 220 volt sobre 12 es igual a 2 dividido I1. Sí, Porque 2 amperes tengo en la corriente del secundario. correcto. Entonces, por pasaje de término sería 2 dividido 18,3. Me da 109 mili. Exacto. 2 mili. 100 o 0,109. 0,1, sí. 0,109 amper. Recuerden eso cuando hagan la fórmula. Una cosa es decirlo y otra plantear la igualdad. Eso habíamos nombrado el tema de las unidades. Conviene poner siempre cuando estemos planteando un ejercicio el resultado en la unidad que da. 0,109 amper o si igual a 109 miliamper. Bien. Ahora, teniendo esos datos, eso es lo que tenemos que tener presente. Teniendo la corriente de primario y secundario es donde vamos a referirnos a la parte constructiva que no trabajamos tanto nosotros, a las tablas. Las tablas de alambres esmaltado para bobinar transformadores y motores, porque es el mismo tipo de alambre. Depende de las cargas que vaya a manejar, el tipo de conductor que vamos a usar. Se usa por la norma americana, ahí está el nombre American Wire Gauge, de ahí las siglas AWG, un número que se llama calibre, que es un código para determinar el amperaje que puede tolerar una determinada sección de conductor. Entonces, lo que hacemos es elegir en la tabla que está sobre la izquierda el amperaje más próximo superior. Siempre tiene que ser un poco más. Digamos, en el secundario dije que vamos a tener circulando 2 amperes, ¿no? Podemos tomar 2 amperes o si queremos tener margen, 2,60, 2,6 amperes. 2,6 sería mejor, ¿no? Porque, Exactamente, digamos, porque da margen. Siempre claro, por tiene que ejemplo, haber si un poco tenemos de una margen. suba, viene con un poco más de corriente, ahí por ahí nos quema el transformador. Exactamente, siempre tiene que ser un poquitito más. Porque no necesariamente es que va a pasar esa carga, pero como decís vos, en un pico, si lo tenemos Claro. muy limitado, muy justo, podemos empezar a no quemarlo, pero sí quitarle vida útil a nuestro dispositivo. Bien, entonces, sabiendo que la corriente que tiene que circular es 2,6, elegimos el calibre 19 en la columna que está sobre la izquierda. Con el calibre 19 vamos a la otra tabla y buscamos en la que dice número AWG número, en la segunda parte de la columna el 19, y de ahí puedo tomar el diámetro y o la sección, según el cálculo que necesite hacer. En este caso, lo que puedo tomar es la sección 0,653 milímetros cuadrados. Esa es la sección, bueno, en este caso ponen área, pero es equivalente el número. Quiero que tomen nota de ese valor.
la sección, en este caso, sería del secundario. Y la del primario, como era 0,109, tomamos la más baja que tenemos acá, que es 0,2. Es casi del doble de lo que tendríamos. Es el último valor en la tabla que está sobre la izquierda de la columna central. Es el último valor, 0,20 o 0,2. Que el código AWG me dice que es el 30. Calibre AWG 30. Voy a la otra tabla y me dice que tiene una sección de 0,0503. O sea, la sección del conductor para el primario es 0,0503 milímetros cuadrados. Tomen nota de esos dos valores. Sección de primario 0,0503 y sección del secundario, del bobinado secundario, 0,653. Un dato más. Otro dato que tenemos que tener en cuenta para seguir con este entretenimiento de cuentas Profe, es lo que se llama resistividad específica de cada material. Sí, ¿alguien me dijo algo? Perdón. sí, profe. Sí. Sí, colgó. Sí, pensé que alguien quería decir Sí, algo. Marco. Sí, profe, me falta Sí, más sobre yo. volvemos para atrás. ¿Que se puede llamar también coeficiente de resistividad del material? Sí, sí, coeficiente de resistividad específica del material. Sí. Es específica porque Listo, no depende muchas gracias. de la cantidad. Es como si claro. vamos a lo que era físico-química, había dos tipos de propiedades, las propiedades intensivas y las extensivas. Las extensivas, como dice su nombre, son propiedades que dependen de la cantidad de materia de esa sustancia. Ejemplo, la longitud, el peso, son propiedades características extensivas, de la extensión de lo que tengamos, del cuerpo o sustancia. Y las intensivas, no importa la sección, tamaño o volumen que tenga, siempre van a ser las mismas. Por ejemplo, temperatura de ebullición, no importa si tengo 100 metros cúbicos o 1 milímetro cúbico, la temperatura de ebullición del agua siempre es de 100 grados Celsius. 100 grados centígrados o 100 grados Celsius. Lo que varía ahí es por la cantidad de masa, es la cantidad de calorías que se le tiene que entregar para que llegue a esa temperatura. Pero la temperatura siempre de 100 grados. Esa es una propiedad intensiva. Bueno, la conductividad específica es una propiedad intensiva. No importa la cantidad de materia que tenga, si sea un conductor de 100 milímetros cuadrados o de 1 milímetro cuadrado. Si tenga 5 metros de longitud o tenga 1000 kilómetros de longitud. Siempre va a ser de ese valor para cada material. Cuando me avisen, paso a la siguiente Listo, tabla. profe. Sí, sí. Gracias. Ya está. De nada. Bueno, acá tenemos de varios materiales, como verán, son todos metales, y varios de estos, se pueden utilizar como conductores. Llámese aluminio, cobre, oro, plata, platino, zinc, estaño. Son materiales que se pueden usar solos algunos o en aleaciones otros. El que nos interesa a nosotros es el del cobre, que es 0,017 ohm milímetro cuadrado por metro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, sabiendo la sección del conductor, su longitud y su resistividad específica, podemos calcular la resistencia que tiene un determinado conductor. Ahí está la fórmula directamente. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su resistividad específica, a su longitud
e inversamente proporcional a su sección. ¿Para qué tengo en cuenta todo esto? Recién estábamos viendo número de vueltas de primario, Claro. o sea, cuántas espiras tiene, cuántas tiene en el secundario, y calculamos la sección en función de la corriente que va a pasar por cada uno de ellos. Entonces tenemos la sección, tenemos la resistividad específica de esta tabla. ¿Qué es lo que nos faltaría calcular? La longitud de cada uno de esos conductores. Pero eso es un dato, digamos, también, en la longitud. Digamos, con el número de vueltas que yo tengo, puedo saber lo que le puse por metros, no sé, lo que fuere. Sí. No. Sí, lo único que ahora me doy cuenta, tuve un desliz, no puse la fórmula de dónde se puede calcular, hubiera estado bueno que esté acá. Igual lo voy a agregar después para enviarles el PowerPoint. Hay una cuentita, una fórmula sencilla que me dice qué sección tiene el núcleo. Voy a volver hacia atrás, redundante. Donde se arrolla el alambre, a eso es El lo que... carrete, exactamente. Claro. Ese carrete me da la sección del carrete. núcleo. Claro. A ver si estamos ahí. Ahí. Esos carretes, en su interior, por donde pasan las chapas E y I, son los que me dan la sección del núcleo. Ven que tienen formas rectangulares, en algunos casos hasta incluso cuadradas. Esa sección yo la puedo calcular en forma muy aproximada y puedo llegar a tener el perímetro de ese carrete, o sea, cuánto tiene cada vuelta de un alambre conductor. Eso me da un valor bastante aproximado. La fórmula de la sección del núcleo de hierro, o Es sea, la raíz cuadrada de la potencia. es la raíz cuadrada de la potencia, exactamente. Es así de sencillo. Yo sé qué potencia va a transmitir de primario a secundario ese transformador y saco la sección. Y suponiendo que es una sección cuadrada, puedo hacer un cálculo de cuánto tiene el perímetro. Vamos con el caso que estamos tratando ahora. Sí, que es 200 watts, dijo. En el secundario, ¿qué tensión teníamos de alimentación para 12 la volt. carga? ¿El secundario, la tensión? Sí, que es la más 12 fácil. volt. ¿Cuánto? 12 12 volt. volt. ¿Y qué corriente iba a consumir la carga? Que con eso calculamos... 0,109 amperes. No, esa es la del primario. Perdón, 2 amperes. 2 amperes, claro. Sí. La carga es la que me demanda una cierta energía. Sé que me pide 12 volt y que va a tener un consumo de 2 amperes. Con eso tengo la potencia. 24 Serían 24. En los transformadores, vatios. otro dato, otra característica, se suele decir no watt, sino se suele decir volt ampere. Es un equivalente. Tenemos 24 volt ampere, quieren decirlo 24 watts, y a eso le aplicamos la raíz cuadrada. 4,89. Bien, la sección, entonces, del núcleo es de 4,89 centímetros cuadrados. Y si a eso le saco la raíz cuadrada, puedo decir que es el lado de un cuadrado de un rectángulo. La raíz cuadrada de 4,89 2.21. 2.21. Suponiendo que es un carrete cuadrado, me está diciendo de que la suma de sus cuatro lados es de 8,84 centímetros. Claro. ¿No es así? Sí. Bueno, a ese valor lo puedo multiplicar por la cantidad de vueltas, tanto de primario como de secundario, y tengo un valor bastante aproximado de la longitud de cada uno de los bobinados.
No es exacto porque las vueltas, primero es el cálculo en función de la potencia, la sección en función de la potencia Era es aproximado. 2,- Y segundo, en la medida que voy dando vueltas, el diámetro va 500. subiendo y lleva un poco más de longitud. Pero me permite hacer un Claro. cálculo bastante aproximado de lo que necesitamos. Es decir, 8,81 centímetros multiplicado por 1500 para el primario, Sí, son 13,26 K. Bueno, sí, igual lo tengo en otra, ¿cómo se llama? En otra escala. y el secundario era 82 por 8,81. Esa la tenemos que pasar a metros, como para que nos dé un número, 13 aparte de un metros. número más chico, mantener la regularidad de unidades para que el resultado nos dé en ohms. Está bien. O sea, si quieren pasarlo después de hacer la cuenta multiplicando por las vueltas, o primero se pasa la longitud de una sola espira, de una sola vuelta, a metros. O sea, en vez de poner 8,84 centímetros, se pone 0,0884 metros. Por 1500. 1500 para el primario y por 82 para el secundario. 132,6. 132,6 metros para el primario. El primario y para el secundario 7,24. 7,24 metros. Bien. Ahí yo me perdí los números porque se los dije y los borré. 7,24 metros el secundario, 132,6 para el primario. Ahí está. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Se acuerda para la sección del núcleo por qué se multiplicaba por 1,1 la raíz de la potencia? ¿Es para tener holgura? No, en este momento sinceramente no lo recuerdo. Lo voy a volver a buscar, pero sí tenía una justificación de por qué se hacía ese Para cálculo hacerlo preciso, aproximado. ¿no? Sí, para hacerlo más preciso. Sí. Bien. Llegado a este punto, tenemos la resistividad específica del cobre, tenemos la sección que calculamos de las tablas AWG en función de la corriente que va a tomar, y recién con la cuenta que hicimos en función de la potencia, la sección del núcleo, por ende la longitud de cada vuelta, tenemos la longitud total de cada bobinado. Sí. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar L por su valor para primario y S por su valor para primario. Y podemos calcular la resistencia total del bobinado primario. Esa es la cuenta que me interesa que hagan. Resistencia del primario igual al valor de ρ 0,017 por la longitud del primario, que eran 132,6 metros, y todo eso dividido en la sección del primario. Son 0,017. Pero con más 0,503 la sección. No da un valor muy grande, ¿eh? 42,53 42,53 ohms. ohms. Ese resultado es en ohms. Sí. Bien. La misma cuenta donde L va a ser la del secundario, que eran los 7,24 metros, y S la sección del secundario, que Son 7,24. era 0,653.
0,653. Sí. El RO es el mismo, ¿no? Sí. El RO Sí. es el mismo, sí. Claro, porque ese es para el cobre. Es para, claro, es lo que les comentaba de que es una propiedad intensiva. No importa la cantidad que sea, en longitud o en sección, siempre es el mismo. O sea, la cuenta es 0,017 por 7,24 dividido 0,653. 80,27. No, perdón. No, hice mal. Por 0,017. 0,1. 0,1 ohm, porque me da 188 mili. ¿Sí? 0,188 ohm. Podemos redondearlo para que no sea tan 0,2 ohm. O 0,2, sí. Bien. Esos dos resultados nos dan una de las mediciones que podemos hacer para verificar un transformador. Sabiendo, perdón, parece que alguien quiere entrar. Disculpen, voy a salir un poquitito a ver si hay que darle acceso a alguien. Buenas tardes, bienvenido Pablo. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Acá disfrutando de la tarde. Estamos viendo un poco más de transformador y haciendo algunas cuentitas para no aburrirnos. Vuelvo a la presentación. Entré tarde, ¿no? Sí, un poquito. Pensé empezaba a las 7:30. No, empezamos 6:30. Se me complicó unas clases atrás porque no llegaba, porque vengo de otro lado y por eso empezamos más tarde. Por eso les había mandado mensajes avisando de que iba a empezar un poquitito después. Pero si no, tratamos de mantener el horario de 18:30. También bueno, por el perdón. hecho de que la profesora García me pidió, me preguntó si estaba libre el horario de las dos últimas, porque quizás en algún momento ella necesite trabajar con ustedes así en forma sincrónica, en virtualidad, en las dos últimas, lo que serían las dos últimas de los jueves. E igual, como siempre, se está grabando la clase. Cuando subsane el tema de configuraciones y aplicaciones, van a estar subidas esta y las anteriores al aula virtual. Así es que lo que falta lo vas a poder ver. Bueno, pido perdón entonces, pensé que empezábamos 7, por eso entré. Por eso entré 7:30, por eso. Pensé que entraba esta hora. No tengo problema. Bien, con esta formulita calculamos la resistencia del primario, del bobinado primario y del bobinado secundario. Y les decía, es una de las magnitudes que tenemos que tener en cuenta que siempre podemos utilizar como referencia. Si tenemos un transformador, vamos directamente por acá, del cual desconocemos algunas características, dos mediciones tenemos que hacer, básicas. Una es la que les nombraba hoy de continuidad, o sea, esa es la del simbolito del diodo, que es también medidor de diodos en realidad, pero nos indica si hay continuidad, para identificar los cables que están en una misma bobina, o sea, si es un mismo bobinado. Cuando tenemos dos cables para entrada y dos cables para la carga, por ahí no tienen identificación por color, o por ahí los colores no son los normalizados. Pueden estar todos sobre un mismo lateral, entonces identificamos por continuidad cuáles terminales pertenecen a cada bobina.
Eso por un lado. Y una vez identificados los terminales de cada bobina, identificamos cuál es primario y cuál es secundario por medir su resistencia. Algunas cuestiones tenemos que tener previamente sabidas. Primero, si es un trafo reductor, en general todos los de este tamaño son todos reductores, bajan de 220 a 12, a 9, a 3, a 6, o de 110 a algún valor parecido, 9, 12, 24. Y en todos los casos, por más que le busquemos la vuelta, el bobinado que tiene más espiras siempre va a ser el que tiene más resistencia. O sea, medimos los terminales y el que me da más resistencia en un reductor va a ser el primario. Y el que me da la menor, obviamente, es el secundario. Para eso, lo que les nombraba es que necesitamos básicamente estas tres mediciones tener en cuenta: la resistencia y la continuidad. Con eso identificamos terminales, primario y secundario. ¿Por qué tenemos que identificar primario y secundario? Por el hecho de que si lo conectamos al revés, la máquina no tiene ningún impedimento en agarrar y elevar la tensión que estamos suministrando al valor de la relación de transformación. Para este caso, en este ejemplo, comprobamos que la relación de transformación es 18,3. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos reduciendo el valor de tensión 18,3 veces. Si lo conectamos al revés, en vez de reducir 18,3 veces, la va a aumentar 18,3 veces. Multiplicamos 220 por 18,3. Entonces estamos llevando un equipo que soporta como máximo 220 volts a casi 4.000 volts, 4.000, 4.500 volts. Me parece que no va a aguantar mucho. Por eso es importante, en el caso de los transformadores que no tienen etiquetas o chapas características, poder estar seguros de cuál es el primario y cuál es el secundario. Justificación de toda la cuentita, la vuelta que venimos haciendo para verificar. Trafo reductor, el primario tiene más vueltas, por ende tiene más resistencia. Bien. Vamos a pasar a la otra parte. Esto lo vimos. Bueno, acá vamos a enganchar desde otro lado. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? A ver si lo identifican. ¿Qué es este GIF? Una lámpara incandescente. Exactamente, lámpara incandescente. ¿Por qué se les decía lámpara incandescente? ¿Alguien lo recuerda? ¿Los más jóvenes la vieron? Esa es otra pregunta. ¿Por qué se les decía incandescentes? Porque básicamente tiene un filamento de tungsteno, básicamente ilumina por el calor, o sea, por... ¿Y el gas noble que tiene? El gas noble que tiene en el interior, más que nada es una función de protección, para que no se consuma, para estirar un poco la vida útil del filamento. Profe, ¿es un gas noble o es vacío? En general suele ser un gas, o solía ser un gas. Sí, un gas inerte, o sea, un gas inerte. Un gas inerte, exactamente. Un gas inerte. Un gas inerte. El tema con las lámparas incandescentes, el filamento no es ni más ni menos que un conductor. Se le dice filamento por el calibre, por la sección que tiene. Siempre eran muy, muy pequeñas las secciones. Al punto de que con un poco de corriente, ¿qué pasaba con ese conductor? Se ponía el rojo vivo. Pero se ponía el rojo vivo al estilo de una parrilla de calefacción, como las parrillas que tienen los hornitos eléctricos, los grill, como se les dice. Era un tipo de lámpara para una época y una tecnología
que no tenía muchas más alternativas. Hoy en día, con las lámparas LED, se eliminó toda necesidad de este tipo de sistemas de iluminación y sobre todo se redujo el consumo energético. ¿Por qué? Además de consumir mucha más corriente, las lámparas incandescentes tenían un grado de ineficiencia debido a que toda la energía no se usaba en iluminación, se usaba en el término que les daba nombre, que es incandescentes, irradiaban calor. Bien, eso es lo que quiero que veamos ahora y después vamos a ver cómo se engancha con el tema de los trafos. Por ley de Ohm, podemos decir que la tensión es el producto de la intensidad por la resistencia. Y por los trabajos que hizo James Watt, la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad de corriente. Ahora, en la fórmula de la potencia eléctrica podemos reemplazar la tensión por su equivalente de la ley de Ohm. Y nos queda que la potencia es I por R por I, corriente por resistencia, de nuevo multiplicado por la intensidad de corriente. O resumido, la potencia es el cuadrado de la intensidad de corriente por la resistencia. Esto es lo que conocemos como efecto Joule. Esto es lo que nos da la lámpara incandescente, calor. Eso es lo que nos da la calefacción de un horno eléctrico, un grill. En algunos casos no es deseado. Como por ejemplo, creo que ya se los había nombrado, en el transporte de la energía eléctrica desde las centrales hasta los consumos. Se trata de bajar lo máximo posible la corriente para que la resistencia de ese conductor, como la calculamos hace un ratito para el transformador, no sea tan elevado. Para el transformador estuvimos hablando de 132 metros para un bobinado y 7 metros para el otro. Estamos hablando de conductores muy pequeños, secciones casi ínfimas. Pero un conductor que va a transportar potencia desde una central hasta un consumo, estamos hablando de secciones mucho más grandes y longitudes de kilómetros, cientos de kilómetros o en algunos casos hasta miles de kilómetros. Bien, vamos por acá. Las secciones de conductores normalizadas, según las normas IRAM, están en estos valores y pueden tolerar estas corrientes. Si prestan atención a la columna de la izquierda, en la medida que va aumentando la sección, va bajando la capacidad de corriente que pueden soportar. Fíjense, para 1 milímetro cuadrado de sección son casi 10 amperes. 10 a 1. En cambio, cuando llegamos a los 95 milímetros cuadrados, la corriente que soporta es de 180 amperes. 2 a 1. No es una proporción lineal, es una proporción, creo que es logarítmica, me estoy recordando. La cuestión es que no es directa, no aumenta la misma cantidad. No, si fuese lineal, con 95 milímetros de sección, tendría que tener 950 amperes de conducción en ese conductor, pero no es así. Va perdiendo eficiencia. Y esto es para un conductor estándar, sin otras características. Los conductores que llevan alta potencia tienen otros condicionamientos que permiten otro tipo de cargas. Y lo que se toma en cuenta es la densidad por milímetro cuadrado. Por ejemplo, un conductor de 15 amperes, de 10 amperes, permite 8,75 amperes por cada milímetro cuadrado. Eso sería, en 10 milímetros cuadrados de sección, 87,5 amperes. En cambio, uno de 610, 2,1 amperes. Eso sería 1200 amperes para ese conductor. Bien. Profe, Sí, escucho.
el rey de las preguntas tontas, pero cuando usted habla de sección de un cable, ¿está hablando Sí. de un filamento solo o del cable que es, no sé, multifilamento? ¿O es lo mismo? No. ¿Explico? En los cables pequeños sí puede ser unifilamento, puede ser un alambre, pero en general estas tablas están tomadas para los multifilamentos, sobre todo Ok. en la función de que van aumentando su sección. La conducción casi siempre se da físicamente por la superficie, no en el interior del conductor. Entonces, a mayor superficie, que eso es lo que se consigue con más filamentos, hay mejor conducción. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando de secciones. En la tabla que tiene como referencia la norma IRAM, 95 milímetros cuadrados, y en la otra tabla que es de una fabricante de conductores para potencia, estamos llegando a los 600 milímetros cuadrados. Entonces ahí es muy difícil hacer que sea unifilamento. Estas dos tablas están hechas para multifilamento, siempre para multifilamento. Okay, otra característica que también influye en cómo va perdiendo rendimiento un conductor es pensar de que no siempre va a estar en las mismas condiciones de trabajo. Ejemplo sencillo, hay conductores que están preparados para trabajar soterrados, o sea, bajo tierra, y hay otros que están preparados para trabajar en el aire. Bajo tierra lo que se les restringe es la capacidad de refrigeración natural por aire, por ventilación natural. Entonces tiene que tener otro tipo de condicionamiento, tiene otro tipo de condicionamientos en su rendimiento. No las puse acá porque es entrar en bastantes detalles, no los necesitamos. Yo lo que quería es que se vea más que nada cómo va cambiando en la medida que aumenta la sección la capacidad de transportar corriente. Lo que quería es, utilizando la ecuación de la potencia perdida, que podamos calcular en algún punto la potencia que irradia cada uno de los bobinados, del primario y del secundario, para ver un poquitito de la pérdida que hay por calor. Es decir, tenemos la corriente de primario y la de secundario, y tenemos la resistencia de cada uno de los dos. Podemos calcular la potencia que se pierde en ambos bobinados. Está bien, por la resistencia misma del alambre. Exactamente. El efecto Joule también se aplica a los bobinados. No es mucho, pero es una pérdida de potencia. 0,752 del secundario. Porque sería 4 por 0,188 ohm. Sí. El secundario tiene 2, si no me equivoco, a ver, sí, 2 amperes. El secundario tiene 2 amperes. Ahí no incide tanto, no incide tanto la sección como sí la corriente. Sí. Y para el otro es 0,109, si no me equivoco, era... $0,109 amperes. Por eso elevado al cuadrado por la sección. 22,53. 0,5. Watt, bueno. Sí, sería watt o volt ampere. Volt ampere. ¿No? Sí.
Para equipararlo a lo que es la potencia del transformador, podemos decir volt-ampere, pero se tomaría como watt. Sumamos esas dos potencias, o sea, esas dos irradiaciones de calor, que en realidad son pérdidas de potencia, y nos da uno de los factores que hacen que el transformador no tenga el rendimiento perfecto. 1,25 watts. Eso quiere decir que a máxima carga estaría disipando 1 watt. El transformador se está calculando Marcos. Estaría disipando 1 watt. Exactamente. ¿Y cuánto, se acuerdan cuánto era la potencia que habíamos calculado? Si no es fácil, multipliquen la corriente por la tensión del secundario, que es la más fácil de calcular. ¿24 watts? 24 watts. Y en 24 watts, uno lo estamos perdiendo en calor. Claro. O sea, no es la gran pérdida, pero sí es un porcentaje. 1 watt es un montón. En calor. Es casi ahí ya tenemos casi un 5% de pérdida de potencia disipada en calor. Por eso, en la medida que los transformadores, en los chicos por ahí no se hace tanto trabajo o hincapié sobre esto, porque es muy difícil controlarlo y no tiene sentido. Se gasta más, es más costoso buscar sistemas de refrigeración y eficientizar lo que es la conducción que lo que es dejar que se pierda ese pequeño margen de potencia. Además, hay que contar de que se sobredimensionan algunos valores, como por ejemplo, cuando dijimos la sección del conductor, el número de vueltas de primario y secundario cuando se redondean en el número entero siguiente. Entonces, tiene un poquitito de margen por otros lados. Pero esto sí se tiene muy en cuenta por los transformadores de gran potencia, los que van desde de generación a los consumos, los elevadores. Los que trabajan en valores que van desde los 13,2 kilovolt hasta los 500 kilovolt máximo, que la verdad no recuerdo si se están usando acá en Argentina, la verdad eso no lo tengo, pero sí sé que es parte de la norma que el transporte a grandes distancias puede llegar a tener tensiones de 500 kilovolt. Ahí sí, los transformadores, cuando se calculan la sección del conductor, se busca la mejor manera de refrigerarlos para evitar las pérdidas en el transformador mismo. Bueno, y esta misma fórmula, la de el efecto Joule, es la que se utiliza para calcular lo que puede perder un conductor, una sección de un conductor de varios kilómetros o varios cientos o miles de kilómetros de longitud. Bien, hasta acá era más o menos lo que tenía pensado hacer hoy, ver este tipo de cálculos, sobre todo para poder ver cómo se comprueban los terminales, por qué se comprueban así, por qué simplemente midiendo la resistencia de los terminales, midiendo la continuidad, podemos identificar. ¿Por qué no podemos conectarlo al revés? Porque podemos hacer volar el equipo, fundirlo en realidad. Dejar de compartir. Bien. O sea, ver unas cuestiones que sean más o menos prácticas y sencillas que se puedan llevar a un taller de secundaria. Este tipo de trabajos se pueden hacer con el ciclo superior, quinto, sexto año, tranquilamente. Sí, no, está bueno, está muy bueno. Sencillo, pero que sea práctico. Bien. ¿Preguntas? Bueno. ¿Puede ser que existan transformadores o autotransformadores que no tengan primario y secundario? Que sea toda una bobina. Lo que tienen es un terminal común. Sí.
existen, tienen un terminal común. Tienen el diferencial de un terminal de entrada distinto a uno de los de salida y uno común entre ambos. No lo recuerdo bien ahora, pero sí existen, sí. Ah, ok. Y ahí no se aplica la fórmula esta de relación de vueltas de secundario con primario. Lo que están haciendo es tomar desde un solo bobinado en distintos puntos y en uno conectarlo a la entrada, otro a la salida. La relación no es directa, es verdad. Sí, no es directa. Estoy razonándolo ahora, no es directa. Ahí tenemos que tener en cuenta otro tipo de cálculo. Me voy a fijar, me voy a buscar en la bibliografía a ver cómo era la cuenta y cualquier cosa se los comento la próxima clase. Bueno. A ver cómo aplicamos esa cuenta de los autotransformadores. Bueno. Si no necesitan o no tienen alguna otra duda, consultar alguna cosa más, por hoy, gente, los voy liberando. Ya son casi las 8. Por ahí, en la secundaria, ¿cuántas clases le puedo? Perdón, no entendí. ¿La secundaria cómo? ¿Cuántas clases vamos a dar de información y demás? Para trabajar bien con ellos, y yo lo que recuerdo que habíamos hecho en una escuela hace unos años atrás, que di máquinas eléctricas, y estuvimos para la parte de cálculos pensando en 2 módulos por clase, y habremos estado casi 3 semanas haciendo el tema de cálculos, viendo la parte teórica. 3 clases, digamos, serían. 3 clases, sí. 3 clases. Sí. Teoría, Para después, y teniendo todos los cálculos verificados, poder empezar a construir, empezar a armar el transformador. Y era prácticamente todo el curso dedicado a lo que era la construcción del transformador, porque esa era la parte, digamos, de mitad de año. La primera parte se empezaba haciendo ensayos sencillos donde se comprobaba las características de imanes permanentes, los campos magnéticos, o sea, llevar un imán y ponerle limadura de hierro arriba, bobinar sobre un... ¿Sí? Histéresis ven también, ¿no? O sea, dentro de eso, ¿o no? Está dentro de los contenidos que se tienen que dar. Es más difícil hacer la parte práctica para verificarla. Claro. O sea, habría que tener algún dispositivo para graficar, pero sí, se tiene que ver, se tiene que incluir dentro de lo que son los contenidos. Pasa es que si no tenemos algo que sea más visual para un estudiante de secundaria, es difícil incorporar esos conceptos. Más Lo que sí materiales se trabaja sobre las características de, por ejemplo, les decía, de ver lo que es un campo magnético con la limadura de hierro, armar un electroimán, o sea, algo sencillo, un tornillo, un clavo, claro. Bobinar unas vueltas de alambre, y verificar cómo levanta más peso en la medida que le doy más tensión o en la medida que le doy más vueltas al bobinado. Entonces ahí podemos verificar algunas características de los principios del electromagnetismo. Un trabajo sencillo era hacer un timbre por la vibración, conexión y desconexión que había en la estructura cuando se activaba el campo magnético con corriente alterna. Cosas sencillas como para que vayan jugando. Toda esa era la primera parte. Y a partir de mitad de año, un poco antes de las vacaciones, ya arrancábamos con el tema del transformador. Y la verdad, los que podían llegar a construirlo, por las características que sea, qué sé yo, por ahí no tenían los materiales, por ahí no conseguían, por ahí no se enganchaban con las clases. Siempre pasa eso con todos los estudiantes en secundaria, no todos van a seguir el mismo ritmo, pero los que conseguían armarlo, llegar a fin de año con el transformado, funcionaba bastante bien. O sea, las cuentas que hacemos ahora nosotros para un transformador de baja potencia son bastante realizables.
Se pueden hacer. Buenísimo. Bueno. Gente, ¿alguna pregunta? Bueno. ¿Una duda? Si no, nos vemos el próximo jueves. A la misma hora, 18:30. 18:30. Si yo veo que me demoro en el viaje de vuelta, mando un mensajito y digo, espérenme, Sí. no se conecten ya porque voy a llegar un poquito más tarde. Pero sí, Con el mismo link. mantenemos el horario de 18:30. Listo. Siempre y cuando nos digan, tenemos que volver a Sí, presencialidad. profe, realmente con eso, Porque la está verdad ahí, que, nada, vienen hablando hace bastante y ya viene octubre y ya en noviembre ya estamos. O sea, No sé cuán efectivo puede llegar a ser en este momento volver a presencialidad. ¿Qué mejoras podemos llegar a tener si no complicaciones? Yo les digo, para mí, mantener la dualidad entre presencialidad y virtualidad me lleva mucho más tiempo que definir por cualquiera de las dos. sí. Hacer una cosa Exacto, mixta es bastante compleja. Es Sí, cansadora porque y lleva mucho tiempo, mucho tiempo. sí, mejor esperar por ahí al año que viene sería lo más acertado para volver a la presencialidad completa, ¿no? Sí. Y les comento esto, si no están dando clases en secundaria, para los chicos también es bastante complejo, ¿eh? Bastante complejo. Sí, En sí. algunas escuelas se está apuntando más a pensar en el contenido que no se dio y no se tiene en cuenta lo que es verdad, la revinculación de los chicos. Lo digo por una cuestión que conozco bastante bien, es en los adolescentes, los más chicos por ahí en general están más pegados a lo que es la familia y estuvieron 1 año y medio dentro del entorno familiar sin salir. Los que son un poco más grandes, tipo 15 años, es el momento en que la mayoría empiezan a salir. No quiero caer en cosas que son, se pueden catalogar como machismo, ese tipo de cosas, pero cuando se dan las fiestas de 15 de las chicas, es cuando se empiezan a reunir hasta aquellos que no salían a ningún lado. Porque son Sí, fiestas sí, tal cual. familiares, fiestas de amigos, de compañeros. Y de ahí parten a reuniones de grupos de amigos, de compañeros de escuelas, en una casa, salir a comer una hamburguesa, a ver una película. Y durante este año y medio todo eso no se hizo. No se hizo. Es un retroceso para muchos chicos. Así es que el tema de revinculación es más importante que el académico, me parece. Y el académico después es un trabajo más largo porque hay que recuperar 1 año y medio de contenidos incompletos. No es que no se dieron, pero sí estoy seguro que quedaron incompletos. Eso es lo que hay que ver. Pero Nos bueno, pasa a nosotros también, profe. sí, A sí, nosotros sí, en sí. el profesorado también nos pasa. El tema es que nosotros lo razonamos desde otro lado Sí, tal cual, sí. y tenemos la capacidad de demandar aquello que nos falta, porque lo vemos. Yo tendría que haber visto esto, aquello, lo otro. Hay cientos de contenidos que tendríamos que haber desarrollado y ustedes lo pueden ver y pueden reclamármelo. Pero un chico de secundaria difícilmente se dé cuenta de todo aquello que le queda en el camino. Por O eso me tenga la parece intención de preguntarse qué me faltó ver. O sea, un chico, un ese es adolescente. un buen cuestionamiento que nos podemos hacer Claro. todos. Y con Nosotros desde respecto a este eso, lado, como docente, ¿qué es lo que me faltó dar? ¿Qué es aquello que podría haber dado o lo di mal o no lo llegué a dar? y con respecto a lo que decía de los chicos en edad de 15 años, hay un autor que dice que en esa edad más o menos los chicos empiezan a formar tribus. Sí, El autor lo denomina tribus. O sea, cuando nosotros, no sé, Ricky y yo, estaban los metaleros, los cumbianchas, ¿te acordás, Ricky? Eran tribus, eran... Claro, Ricky pertenecía al tango. No. Claro, No, sinceramente. claro, no, pero, La cacharera. pero estaban las tribus, o sea, cada uno con sus gustos particulares y ahí se formaban. Hay que tener No
cuenta que los chicos de ahora se vincularon de otra manera con la tecnología, no es que están acá. Yo te digo, tengo adolescentes en casa y se han vinculado de otra manera. Y también hay que percatarse de eso. Y quizás uno cuando vuelva a la presenciabilidad considere o está acostumbrado a una manera de dar las clases y por ahí tenga ciertas reacciones que están acostumbrados a otra cosa. Sí. Un poco el encierro, un poco la tecnología, un poco... pero sí, es verdad, eso está en los grupos, ¿no?, de amigos que, ¿no?, que se identificaban, buscaban modelos y demás, y es como que Exactamente. eso no se vio en estos años. Y... Se perdió en este año y medio, los chicos lo perdieron muchísimo. Sí, tal cual, sí. Va a ser mucho más difícil la socialización que cuando se vuelva de nuevo. Bueno, pasan los grandes también, ahí... ¿eh? Hay gente que ahora estaba leyendo un informe el otro día que le denominaron el síndrome de la cabaña. Después de un tiempo, de un lapso largo en los que estuvimos, digamos, en aislamiento. Sí, ¿no? sí, aislamiento, déjalo en ese concepto. Es como que tampoco, en realidad les cuesta mucho volver a la vida anterior, ¿no? Al trabajo, volver a la normalidad, ¿no? Con respecto a ir a trabajar, volver, el colectivo, que el transporte, que allá, que acá. Y cuesta mucho. Lo denominaron así, el síndrome de la cabaña. Como aquellas personas que por ahí se... aíslan, es un aislamiento. El abuelo de Heidi. El abuelo de Heidi, que vivía allá en la montaña, claro. Claro. Sí. Qué loco. Sugerencia para aquellos que no saben, googleenlo y véanlo, que es una linda serie. Es muy naif, muy ingenua, pero véanlo. Bueno, tengo 46, no puedo negar la edad. No te hagas problema. Cuando estabas hablando de los cumbiancheros y los metaleros, yo pensaba en mi época los redondos y los soda. ¿Quién iba para qué lado? Sí, totalmente. Sí. Estaban esas tribus también. Mejor no voy a decir qué tribu estaban cuando estaba yo en la secundaria, porque... No. Se juntaban en el abasto, con eso le digo todo. Vamos a poner de color, vamos a poner Lugo. Los chupines de colores. Lugo te vas a poner. A mí me hace pensar en un personaje de Capusotto. Sí. Sí. Pero bueno, es la demostración que en toda época siempre hay un grupo etario, un grupo de referencia en el cual uno va mostrando su propio carácter, su propia personalidad y afinidades con ese entorno. Son partes del crecimiento y la definición de la personalidad de cada uno. Bueno, esa partecita, la definición, ese complemento para la definición de personalidad, se suspendió por 1 año y medio. Y tienen que retomarlo. Sí. Los chicos. Gente, cuando quieran ir saliendo. Bueno, listo. Bueno, Gracias, muchas profe. gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo Bueno, gracias, jueves. profe. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Buena semana. Nos vemos, Nos profe. vemos, chao. Chao, chao.